Gracias. Señoras y señores, aquí comienza minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros a diario te ocultan, aquí te lo mostramos. Enseguida vamos a estar ocupándonos de la salida de Susana Malcorra y la pésima gestión que tuvo esta mujer al frente de la Cancillería Argentina, que, como se dice habitualmente, la pifió y en muchos aspectos, ¿no? Desde el vamos, con una aspiraba desde el vamos a ser la secretaria general de la ONU, creyendo que tenía avales de países importantes y finalmente se quedó en la nada. Y que por ese tema tiene una imputación ante la justicia, por el mal uso de fondos públicos en beneficio propio y de su candidatura, ¿no? Enseguida vamos a estar con eso que se veía venir por parte del gobierno nacional. Todos espiados. Además, a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Todos Espiados. Un tema que nos debe preocupar a cada uno de los argentinos realmente, porque el gobierno de Cambiemos, las propias denuncias que Elisa Carrió lleva adelante, los espionajes que se están haciendo sobre periodistas, sobre figuras públicas, el gobierno lo quiere ampliar usando la base de datos de varios entes del Estado Nacional. Enseguida lo va a revelar Tuni Coleman, que ayer hizo un excelente informe en página 12, un tema sobre el cual la dirigencia política de la Argentina, sobre todo la dirigencia opositora, tal vez teniendo miedo a los carpetazos que les pueda llegar desde la AFI, no dan explicaciones o pocos son los que se animan a denunciar. Y también vamos a estar hablando esta noche del tema económico. Está el diputado Marco Labaña, en momentos en que el propio gobierno admite que le cuesta domar la inflación. Lo dijo hoy el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andrés, que cuesta encontrarle la vuelta, dijo, así lo dijo, cuesta encontrarle la vuelta a la inflación. Mientras Javier González Fraga dice que está todo fenómeno en la Argentina y que ya arrancó la economía. Vamos a estar hablándolo con Marco Labaña enseguidita. ¿Y qué pasó en el Consejo de la Magistratura? La presión tremenda del gobierno y del aparato mediático judicial sobre el juez de la Cámara Federal, Eduardo Freyler. Por el momento se van a quedar con las ganas, porque no solamente no renuncia Freyler, sino que no han conseguido los votos para sacarlo de ese cargo al que aspiran, sacarlo para poner un hombre de su riñón. Y vamos a empezar ya con la renuncia hoy de Susana Malcorra. Una persona que llegó al cargo con el único objetivo de ser secretaria general de la ONU, que se creyó que tenía el aval de países como Estados Unidos o Gran Bretaña, que la pifió realmente. Es una de las cancilleres que va a pasar a la historia como ser la que la pifió y que llevó a la Argentina y al presidente Macri al error garrafal de poner en un pleno a la candidatura de Hillary Clinton. Y el presidente es Donald Trump. De haber hecho con el tema Malvinas grandes papelones, de haber renunciado prácticamente a seguir reclamando ante los organismos internacionales la soberanía, apartando el tema Malvinas con un acuerdo muy bochornoso y muy polémico que Malcorra firmó entre gallos y medianoche con el Reino Unido, con muchos beneficios para el Reino Unido y con pocos beneficios para la República Argentina. Y que está imputada no solamente por el uso de fondos públicos para su frustrada candidatura en la Secretaría General de la ONU, sino también en algún momento va a tener que rendir cuentas por aquel memorándum con Qatar que el gobierno nunca pudo explicar, donde ingresaron privados, funcionarios, que prácticamente la pasaron por arriba a Malcorra, porque ella dijo, yo no sabía nada, un memorándum con Qatar que está en el ámbito de la justicia. Bueno, la verdad, sin pena ni gloria, se va Susana Malcorra, va a ser reemplazada por un funcionario de carrera de la Cancillería, que estuvo ya en varios gobiernos, y hoy fue muy dura, a través de tweets,
la ex embajadora argentina ante el Reino Unido, Alicia Castro, una crítica muy dura. Dijo Alicia Castro: renunció Susana Malcorra, la peor canciller de la historia argentina, agente de la desintegración de América Latina y el Caribe. Y además puso: Malcorra hizo demasiado daño junto a su aliado Temer, destruyó el Mercosur, hizo un acuerdo con Gran Bretaña para entregar el petróleo de Malvinas. Enseguida vamos a estar con Alicia Castro para que amplíe, y además tenía junto al diputado Carmona la idea de presentar esta semana ante la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra la canciller. Pero ha sido designado Jorge Faurié, que es un diplomático de carrera, que se viene desempeñando desde hace mucho en la Cancillería, y que ha ocupado distintos puestos relevantes, ¿no? Hoy nuestro compañero Alejandro Berkovich, que está retornando de un viaje hacia Corea, que mañana vamos a poner un informe muy interesante, porque además Alejandro allí en Corea pudo encontrarle alguna punta a la denuncia que la semana pasada le hicieron desde la Argentina a José Cano por el tema del Belgrano. Mañana vamos a tener. Hoy, regresando a la Argentina, haciendo una escala en París, se lo encontró al flamante canciller y le pudo extraer estas declaraciones. ¿Con qué expectativas asume? Con muchísima expectativa. Primero, como te decía recién, al ser un diplomático de carrera, es aquello en lo cual todos nosotros pensamos que quizás algún día pudiéramos ser. Y es la posibilidad de llevarlo adelante. Este es un momento impresionante para Argentina. Argentina está nuevamente presente en el mundo. ¿Ya habló con el presidente Macri? No todavía, lo haré mañana cuando esté en Buenos Aires. ¿Con el jefe de gabinete? Hablé con el jefe de gabinete. ¿Y qué objetivos le trazó? A ver, los objetivos son de continuar construyendo esta presencia de Argentina en el mundo, de hacerlo de una manera positiva, aceptando todos los desafíos que tenemos. Tengo un enorme aprecio y cariño a Susana. Ha sido una gran canciller. Ella ha contribuido muchísimo a este reposicionamiento de Argentina en este año y medio o un poco más de su gestión. Su candidatura fue un hecho sumamente positivo para que Argentina tuviera un rol en la política exterior. Creo que todos los argentinos, todos los diplomáticos, tenemos una deuda con Susana Malcorra en el sentido de lo mucho que ella ha trabajado para esto. ¿No se apuró el gobierno argentino en reconocer a Temer cuando se dio esa crisis institucional? Golpe para muchos. No, bueno, eso son visiones de si fue tal o cual. Argentina siguió, acompañó toda esta marcha institucional de Brasil, siguiendo los pasos que los propios brasileños y las autoridades de Brasil fueron dando. Pero creo que lo que podemos hacer los amigos es siempre ser solidarios y tratar de acompañar los momentos difíciles que pueda pasar cualquier país. La propia Argentina ha pasado por momentos difíciles y los países de la región nos han acompañado. Argentina y Brasil son socios indisolubles por toda una historia compartida, por el espacio geográfico que tenemos en común, por todo lo que nosotros podemos hacer para ser más grande los dos. Reconozco que es un momento difícil de la política brasileña, pero nosotros estamos acá para dar la mano que pudiera ser y esperar que sobre todo el Brasil económico, el Brasil productivo, puede encaminarse hacia el lugar que los brasileños lo van a llevar, donde van a encontrar siempre los argentinos un socio, porque nosotros somos parte del Brasil en nuestro proyecto. Bueno, allí estaban las declaraciones exclusivas del flamante designado canciller, que está viajando esta noche desde París, donde estaba en la embajada argentina, hacia Buenos Aires, y donde va a asumir el próximo 12 de junio. Y ya la estamos viendo. Buenas noches, Alicia Castro, ¿cómo está? Buenas noches, Gustavo, ¿qué tal? Bueno, la peor canciller de la historia argentina ha dicho sobre Susana Malcorra, que hoy se ha ido. Yo creo que ha sido la peor canciller de la historia de la democracia argentina, que ha protagonizado una larga serie de papelones, de tropiezos y de desaciertos que han colocado muy mal a la Argentina en la política exterior. Por ejemplo, algunos de ellos, bueno, usted siempre fue muy crítica de ese acuerdo
con Gran Bretaña, donde Gran Bretaña se llevaba todo, incluso la Argentina dejaba de lado el tema de la soberanía. Pero también hay que recordar que Malcorra apostó pleno a Hillary Clinton y fue Donald Trump el elegido, ¿no? Efectivamente, lo que además un gobierno en general no hace, no apuesta a meterse en asuntos internos de otros países en periodos de elecciones, porque después compromete a la imagen de nuestro propio país. Pero digo, yendo al fondo de las cuestiones estratégicas que se hicieron durante la gestión de Malcorra, efectivamente el acuerdo del martes 13 de septiembre del 2016 es un acuerdo nefasto para la Argentina, que plasma la pretensión británica, lo digo con toda responsabilidad porque yo he sido embajadora y durante 4 años he estado escuchando que esa era la pretensión del Foreign Office, del gobierno británico, remover todos los obstáculos al crecimiento económico de las islas en lo que hace a hidrocarburos, a pesca y navegación. ¿Esto qué quiere decir? En texto claro, quiere decir desmantelar todas las medidas jurídicas, legislativas y administrativas que ha tomado la Argentina para proteger nuestros recursos naturales, para evitar la explotación y la exploración clandestina del petróleo en nuestras islas. Cuando creció el descontento, a pesar del secreto en que pretendieron mantener este acuerdo, cuando movilizamos un manifiesto de rechazo que tiene ya más de 2.000 firmas, entre ellas la del Premio Nobel de la Paz, distintos actores políticos y sociales y culturales, Malcorra fue a senadores y mintió a los representantes del pueblo y de las provincias, diciendo que no se trataba de un acuerdo, sino de un comunicado conjunto, lo cual es muy poco serio, porque efectivamente se trató de un acuerdo que tiene vigencia en materia de derecho internacional. Además, Alicia, no hay que olvidarse, usted lo denunció junto al diputado Guillermo Carmona en este programa, y después la propia Cancillería lo tuvo que admitir, los vuelos, ¿no? Gran Bretaña que pasaban por Brasil y donde la Cancillería Argentina poco hizo para protestar, y la creciente militarización, usted lo demostró acá con Carmona, en las Islas Malvinas del Reino Unido en este último año. Sí, Malcorra además se refería a todo esto en términos personales, como que estaba penada o que estaba desilusionada porque el Reino Unido, a quien la Argentina le había cedido todo a cambio de nada, porque además se comprometieron a hacer acuerdos con las Fuerzas Armadas, con unas Fuerzas Armadas de ocupación, porque al sur de nuestro continente, en las Islas Malvinas, hay una base gigantesca que tiene 2.000 soldados, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y hasta un submarino nuclear. Y esta militarización ha crecido y ha seguido creciendo durante el periodo en que Macri y Malcorra cedían soberanía y no reclamaban ni siquiera contra la militarización en el Atlántico Sur. Y puedo asegurarle que durante nuestra gestión, y mi gestión como embajadora y la gestión de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, hasta en el propio Reino Unido nosotros logramos consenso a favor del diálogo, consenso contra la militarización del Atlántico Sur y consenso contra la explotación de nuestros recursos naturales, porque la lucha contra el colonialismo es un imperativo ético que no reconoce fronteras. Sin embargo, esta lucha no alcanzó a la gestión de Malcorra. Además, bueno, hay que recordar el papelón que llevó a que el Foreign Office desmienta a la Argentina y al presidente cuando salieron a decir en ese encuentro casual que tuvieron el año pasado en la ONU que iban a hablar sobre la soberanía de Malvinas, y la propia canciller británica tuvo que salir a desmentir al presidente, ¿no? Y a Malcorra. Sí, fue una gestión plagada de papelones. Y además yo creo que esto es muy serio y muy preocupante para nuestra ubicación en el mundo. Verdaderamente Malcorra, junto con el canciller de Temer, que es el aliado favorito del presidente Macri en la región, han operado como verdaderos agentes de la desintegración regional. Después del esfuerzo de una década para unir a nuestros países de América Latina y el Caribe, implosionaron el Mercosur. Recordemos que en diciembre Malcorra usurpó la presidencia del Mercosur, la presidencia temporaria que le correspondía a Venezuela, echó a Venezuela del Mercosur y además echó a la canciller venezolana en un hecho que no tiene
en un hecho de violencia institucional que no tiene precedentes en la historia de la diplomacia mundial. Echaron a la canciller venezolana, echaron al canciller boliviano, se arrogó la presidencia del Mercosur y decidieron que Venezuela sería suspendida del Mercosur. ¿Por qué lo hicieron? Ellos mismos lo explicaron. Inmediatamente se dedicaron a hacer acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. Llegaron 50 negociadores de la Unión Europea a la Argentina, porque antes ni los gobiernos progresistas de Brasil ni de Argentina coincidían en firmar acuerdos de libre comercio que no son buenos para la región, porque mientras Europa mantiene su proteccionismo, pretenden apertura general de nuestro país. Claro. O sea, implosionaron el Mercosur, desconocieron a UNASUR, despreciaron a la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y más bien se alinearon automáticamente con las grandes potencias, con la Unión Europea y con los Estados Unidos de América. Alicia, buenas noches. Hamilton le pregunta. Ya está más o menos claro qué es lo que piensa de la gestión de la canciller Malcorra. ¿Tiene alguna expectativa de que Jorge Furí pueda cambiar en algo o torcer el rumbo, modificar? Habida cuenta de lo que recién escuchábamos que le decía Berkovich, en donde parece que se desvivían elogios hacia la gestión de Malcorra. ¿Piensa que puede haber algún cambio en la política internacional de la República Argentina? Mire, en realidad la estrategia de colocar a la Argentina en el mundo según la visión de Macri, es decir, ser débil con los poderosos y hacerse el poderoso con los débiles. Pues yo lo escuché recién al nuevo canciller, es la primera vez que lo escucho, lo escuché hablar del posicionamiento de Argentina en el mundo, y en realidad si nosotros pensamos que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe la constituimos 33 países, que tenemos 600 millones de habitantes, que vivimos en 20 millones de kilómetros cuadrados. Somos el primer productor de alimentos del mundo, el tercer productor de energía del mundo, la tercera potencia económica mundial. Estamos en condiciones de ser económicamente libres y ser políticamente soberanos, pero a condición de estar unidos. Y esta es la condición que no se ha cumplido durante el gobierno de Macri y durante la gestión de Malcorra, que no coincido. ¿Piensa que puede modificarse esto o no? ¿O cree que esto ya es una decisión tomada de la actual administración? En realidad creo que las políticas y la estrategia de la inserción de Argentina en el mundo depende del presidente Macri. Claro. ¿No? ¿Y por qué iban a pedir ustedes el juicio político? Estaban trabajando en eso a Malcorra esta semana. Bueno, por todas estas razones que hemos resumido recién, por el acuerdo con Gran Bretaña, que es nefasto para los intereses de la Argentina y plasma, al contrario, la pretensión británica, básicamente de explotar, que deje de ser clandestina la explotación de la pesca. Pensemos que el año pasado las Malvinas exportaron más de 110 millones de euros a la Unión Europea en pesca, la pesca que están depredando de aguas argentinas, y además la exploración del petróleo, que significaría no solo una expropiación de bienes que pertenecen a 40 millones de argentinos, sino que además configura un riesgo ecológico muy grande, una explotación de petróleo sin logística, sin vinculación logística con el continente. Ahora, esa era una de las razones, y las otras, lo que han la implosión del Mercosur, el desempeño en la OEA también fuera de todo protocolo diplomático, etcétera. Ahora, hoy el presidente, cuando anunció, dijo que despedía a una gran canciller que había logrado en pocos tiempos que la Argentina vuelva al mundo y que sea reconocida la Argentina en el mundo. Los tiempos de Macri son unos tiempos un poco particulares. Usted habrá visto seguramente y habrá compartido la consternación que tenemos todos cuando estaban celebrando el 25 de mayo y había un cartel que decía 1816. De modo que los tiempos de Macri de verdad no corresponden con los tiempos de la historia argentina.
Bueno, Alicia, le agradecemos realmente esta comunicación con Minuto 1 en un día donde sorpresivamente, pero un poco, bueno, se veía esperar, porque yo decía al inicio, no sé cuál es su interpretación, pero un poco como que Malcorra llegó a la Cancillería para usarla como trampolín para ir a la ONU, cuando creía contar con avales que después finalmente no tuvo, ¿no? Eso fue un papelón más, porque puedo asegurarle que en el ambiente diplomático siempre estuvo cantado que Malcorra no tenía chances, perdió mucho tiempo, hizo perder mucho tiempo a la Argentina, y dinero también tengo entendido. Claro, dinero, sí, está imputada en una causa. De esa candidatura. Exacto. Bueno, esta renuncia de Malcorra justamente puede llevar a confirmar esto, que en realidad ella utilizó la Cancillería Argentina como un trampolín, porque ahora queda más o menos claro, ¿no? Y totalmente. No sé, es difícil entender las intenciones de los demás, ¿no? Yo no adivino intenciones de los demás, pero los resultados de su gestión son nefastos para los intereses de los argentinos y las argentinas. Bueno, Alicia, un abrazo, que siga muy bien. Gracias. Muchas gracias igualmente. Bueno, Alicia Castro, sobre esta renuncia hoy de Susana Malcorra, que se va a vivir a España con su familia. Enseguida estamos con Marco Labaña para hablar de la economía, de lo que se viene. El gobierno, como siempre, un sector que reconoce que la inflación sigue siendo problema y otro sector que dice que estamos en el mejor de los mundos. Y con Rodolfo Tailade, lo que aconteció en el Consejo de la Magistratura, el gobierno que está con la obsesión de sacar a todos aquellos jueces que no les gusta y van por la justicia, tuvo un tropiezo gravísimo en el Consejo de la Magistratura. Pero nos metemos ya con otro tema, realmente gravísimo a nivel institucional. Lo venimos denunciando aquí desde hace semana. La propia Carrió, la socia fundadora de Cambiemos, ha disparado en las últimas semanas la guerra con la número 2 de la AFI, Silvia Magdalani, a quien ha dicho ante el presidente Macri, es ella o yo. En esto está lo que Elisa Carrió ha dicho. Ella por Silvia Magdalani o yo, frente a un presidente como Mauricio Macri, que otra vez tiene que estar frente a los embates de Carrió, que ha denunciado que la AFI pareciera que es un sector, porque no se entiende bien. Carrió lo defiende a Gustavo Arribas, que es el titular de la AFI, pero ataca duramente a la número 2, Silvia Magdalani. Pero aparentemente lo que se está preanunciando es mucho más grave, Tuni, ¿no? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo. Igual no compremos nada de lo que dice Carrió. Hoy Carrió dijo que no la espiaron en Paraguay, que le presentaron un informe, que Arribas le presentó un informe que fue muy satisfactorio. Esto decía, ¿no? Carrió a través de Twitter. La AFI no hizo un seguimiento de mi viaje a Paraguay. Gustavo Arribas me presentó un informe satisfactorio. Bueno, pero es muy precisa. Ahora, Gustavo Arribas, no está diciendo Magdalani. ¿Quién lo hizo? Está diciendo, no está hablando de los servicios secretos paralelos. Dice que la AFI no la siguió después que dijo, durante ¿cuántos? 10 días, dijo todos los días, me persiguen, me escuchan, miren, fueron a Paraguay, en combinación con Clarín pusieron fotos de su paso por Paraguay. Además ella, justamente el propio periodista Saboya dijo que le había comunicado y que bueno, que Carrió había atestiguado que era así, ¿no? Bueno. A ver, de todas maneras lo más grande... Objetivo Carrió, esto es lo que se dijo. Trascendió, aparte de la propia AFI, ¿no? Que fueron 9 seguimientos y 5 escuchas a Carrió, a todo el personal que estuvo directo o indirectamente vinculado con eso, lo están pasando por el polígrafo, la máquina de la verdad. Bueno, de esto se trata, ¿no? Bueno. Y además, bueno, esto sí. La base, digamos, que se está tratando de imponer, no a través de una ley como correspondería, sino a través de acuerdos entre partes del gobierno, es que un aparato de escuchas, que es la ex OJ, hoy se llama DICOM, que es la encargada de cuando un juez dice, fíjese, hay un secuestro, intervenga tal teléfono, va a tener acceso a todos los archivos que hay en la Argentina. El del RENAPER, Registro Nacional de las Personas, el del Registro de la Propiedad Inmueble, el del Registro del Automotor, el de la AFIP. Va a trabajar con la Unidad de Información Financiera, que es la que le pide datos
al exterior. Entonces usted imagínese un empleado de una mesa de entradas, que vendría a ser esto, y dice, mire, el juez tal me está pidiendo a ver qué tiene Silvestre de propiedades. Y entonces esa mesa de entradas va a ir al registro de la propiedad y se va a enterar de lo que tenga Gustavo Silvestre o lo que tenga yo o el auto que tengo. Es decir, va a haber un aparato que es técnico, que es de escuchas telefónicas, nada más, va a tener toda la información de inteligencia que se requiera. Es decir, que va a haber van a dejar de ser datos reservados, porque los de la AFIP son datos reservados. Es decir, que vamos a dejar de tener datos reservados. Van a saber vida y obra de cada uno de los argentinos. Bueno, ahora saben de algunos, ¿no? Ahora saben de algunos. Ahora van a ampliar a todos los argentinos, no van a espiar a todos. Como bien pusiste vos ayer, va a ser el gran hermano. Sí, sí. Este es el plan. Habrá una pelea, habrá una resistencia, espero que vaya a haber una resistencia de parte de los legisladores a semejante cosa, pero piensen, ¿por qué un empleado de una mesa de entradas va a tener acceso a todos nuestros datos? Una cosa es que lo tenga un juez, claro, y otra cosa es que pase por esta mesa de entradas y esta mesa de entradas se lo dé al juez, que habrá que ver si se lo da y que habrá que ver cuánto le da y habrá que ver cuán selectivo Ahora, es. ¿con qué objetivo? Para controlarnos a todos. Y porque, suponete la causa Odebrecht, esta mesa de entradas va a saber qué tienen los empresarios de Odebrecht, los trabajadores o los empleados o los funcionarios del Estado, va a saber qué es lo que está buscando el juez. Es muy importante. Arribas. Y van a saber ahora qué es lo que está buscando un juez. Por ejemplo, se dijo en algún momento que de arriba se mandó un exhorto a Suiza por a ver qué pasaba con las cuentas. Bueno, hablando de estos exhortos, todo se demora. Todos se demoraron en la Cancillería, etc. Bueno, esa mesa de entradas va a saber qué es lo que se está investigando de Arribas, de Odebrecht, de Colman o de quien sea. Y le va a poder posibilitar anticipar información, claro, o trabar información o manipular información vital para el seguimiento de una causa precisa. Tal cual. Un tal cual. obstáculo también. Obstaculizar alguna causa. Fíjense que el juez Sebastián Casanelo le entregó una resolución a la Unidad de Información Financiera, que es un grupito que se ocupa de averiguar los temas financieros, sobre todo en el exterior. Y el doctor Casanelo le mandó un escrito diciéndole, dejen de actuar partidariamente. Ustedes son el Estado claro, es de todos. Dejen de actuar como una oficina del PRO. Y lo mismo le podría haber mandado a Laura Alonso. Entonces, hay un Estado que está actuando sobre todos nosotros de manera arbitraria y ahora encima se intenta que tenga toda la información para actuar de esa manera. Ahora, en esta denuncia de Carrió que apunta contra Madjalani, lo salva arriba, ¿qué quiere decir? ¿Que hay dos AFI? Y bueno, primero... ¿O hay una AFI paralela? Primero, es difícil interpretar exactamente a Carrió. Por ahí hay dos Carrió. Sí. Por ahí. Algunos dicen que hay un link extranjero en todo este asunto donde la quieren correr a Magdalani. Es decir, que hay servicios del exterior, de Estados Unidos en concreto, que la quieren correr a Magdalani. Eso me hablaría bien. Claro. Eso me hablaría bien de Magdalani y yo la verdad ni la conozco ni puedo poner las manos en el fuego. Lo que ha pasado en la AFI en este año y pico es escandaloso, porque hemos escuchado todos las conversaciones entre Oscar Parril y Cristina Fernández de Kirchner, donde la noticia era soy yo pelotudo. Claro. Es decir, cosas que no tenían nada que ver con la causa judicial. Y después utilizaron una escucha políticamente que la jueza Servini de Cubría había ordenado destruir. Claro. Y la conservaron y la pusieron al aire en programas que tienen buena llegada con ellos. Claro, Es decir, lo que ha pasado con la AFI durante este año y pico también es sumamente escandaloso.
Así que habrá guerra, pero en el marco de una AFI sucia. Si me permite, Gustavo. Sí, diputado Tailade. Buenas noches. Quería agregar algo a lo que dijo Colman. La DICOM, que es esta estructura de inteligencia que se creó en el ámbito de la Corte Suprema, se inicia a partir de la decisión de Macri de cancelar, digamos, la transferencia de las escuchas al ámbito de la Procuración y la lleva al ámbito de la Corte. A partir de ese momento se empieza a crear esta DICOM, esta estructura que solamente tenía la función de las escuchas telefónicas, pero fueron agregándose estas nuevas facultades que recién daba cuenta Colman. Pero hay un dato sobre dos convenios en particular que firmó la Corte con AFIP primero, o al mismo momento, y con la UIF, que básicamente implican una interferencia también creo que escandalosa en el trabajo de los jueces y fiscales, porque la información de AFIP y la información de la UIF no va a poder ser, de acuerdo a ese convenio, requerida directamente por un juez a esos organismos, sino que va a tener que pasar, como decía Raúl, por la mesa de entradas de la DICOM, y la DICOM no solamente que va a ser la encargada de centralizar esa información y de remitirla a los organismos, sino que fundamentalmente va a decidir si se pide eso, es decir, ahora, va a evaluar me río la pertinencia de estoy pensando, la de operación, si ahora hay operaciones de prensa, la de operaciones de prensa que se van a armar con una mesa de entrada que va a repartir. Tomá, acá carpetazo, mandáselo a tal diario para que le pegamos un carpetazo a tal diputado o a tal candidato que está asomando la cabeza. Es bochornoso. Marco Labaña, no sé ustedes cómo lo ven. No, a ver, creo que desde ya no conozco los detalles del proyecto. Yo creo que si efectivamente esto termina avanzando, creo que va a haber una discusión muy profunda. Esperemos que haya. Pero no la van a pasar por el Congreso. Lo cual lo va a hacer más complicado todavía al panorama que vos estás nombrando, si esto después termina siendo un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? El convenio. Claramente lo que ellos lo están haciendo es convenios. Algo hicieron con ANSES en su momento también. Claro, ¿no? porque ahí pueden usar la base de datos de ANSES que tienen también. Claro. A ver, yo creo que en tema de inteligencia Argentina se debe una reforma de hace tiempo. Yo no soy un gran especialista, pero está a la vista que los servicios de inteligencia en Argentina tienen que sufrir alguna modificación. Sí. El objetivo por el cual están creados los organismos de inteligencia tienen que ser orientados a la lucha contra el narcotráfico, a los delitos complejos, y no que te abran la puerta a este tipo de escuchas que existen ahora, existieron antes y existieron hace bastante tiempo, ¿no? ¿Y querías agregar, Rodolfo? Sí, quería agregar, para dar un dato por ahí bien puntual. Es conocido que la unidad de información financiera, que bien describía recién Raúl, ¿no? ¿Cuál es hoy el sentido de esa estructura? Perseguir básicamente a Cristina y no elaborar informes sobre lavado de dinero. Pero esa unidad colaboraba con los juzgados, remitiéndole la información que pedían los juzgados. Y fundamentalmente le requerían, en general, los reportes de operaciones sospechosas, los famosos ROS. El convenio que firma la Corte con la UIF dice que ya no van a remitir más los ROS a los juzgados, sino que solamente van a remitir informes de inteligencia, es decir, van a dejar de remitir información objetiva, como es el ROS, es decir, entró tanta cantidad de plata a una cuenta, sino que van a hacer el trabajo de inteligencia y van a decir, mira, este ROS o esta plata, con lo cual estamos de vuelta en el círculo vicioso de volver a interpretar información que haya sido analizada por la UIF, cuando la facultad de la UIF es solamente remitírsela al juez, que es el que tiene que interpretar esa información. Ahora, bueno, curioso, con el antecedente, de que la UIF dijo que en Panama Papers no había delito. Bueno, con eso. Que en lo de Arribas no había delito. No solo eso, tenían la información de las irregularidades que habían tenido. La de Báez, exactamente, famoso. Exactamente. Con Arribas. Se opusieron a que Cristina haga el viaje a Europa. O sea, han actuado, por eso Casanelo le dice... Una unidad partidaria. Ahora, ¿cuál es la obsesión, Tuni? Porque la verdad que es sorprendente lo que... Porque ya desde la ciudad venía este asunto, ¿no? Sí, recordemos con el Fino Palacio y toda la mar en coche. ¿Cuál es la obsesión de este gobierno? No, yo creo que viene de una tradición de utilizar espionaje. Creo que en los empresarios también hay
Una tradición empresaria, decís vos, de la familia Macri. Hay muchos que hacen efectivamente espionaje. Y Macri, cuando se desligó o lo desligaron de aquellas escuchas, terminó diciendo fue mi papá. Claro, recuerdo, claro. Fue mi papá. Y el padre, ¿por qué lo hacía? ¿Por un tema familiar? O sea, hay espionaje. Yo creo también que hay que decir que Cristina Fernández de Kirchner tardó demasiado en cambiar. Ni siquiera pudo sacar ni cambiar. Tardó 8 años. Yo tengo una respuesta a lo de Mariano. El sábado en La Nación Fidanza publica un artículo en donde habla del pánico de los empresarios, de los bancos, de las corporaciones económicas a que gane Cristina en las elecciones. La UIF hoy se ha convertido en un apéndice de esas entidades financieras. Mariano Federici viene del Fondo Monetario Internacional y es en definitiva un empleado de los bancos, que son los principales lavadores de dinero en todo el mundo. Su segunda, María Eugenia Talarico, fue defensora de empleados del HSBC que estaban acusados de lavado. Con lo cual, ¿por qué están dirigiendo específicamente su actividad hacia Cristina? Por pedido de sus verdaderos empleadores. El fondo, los bancos, las corporaciones económicas. Para mí esa es la razón. Bueno, yo igual creo que lo de Carrió, hay elementos que indican que efectivamente la siguieron en Paraguay. Sí, hay una foto. Está clarísimo. Entonces el espionaje va a ir para todos, desde ya para Cristina, pero supongo que va a ir para Massa también, o sea, obvio. Van a ver los pasos que pero dan está clarísimo, Tuni, que a medida que han ido levantando cabeza o se han transformado en más o menos opositores, le han salido carpetazos y le han hecho a la propia Carrió. A la propia Carrió se lo han hecho. Y lo que mostrábamos recién en el informe de Fuente que se propagó durante el fin de semana, está clarísimo que salían de oficinas cercanas allí, según Carrió, a Madjalani. Bueno, ahora seguimos con este tema. Javier González Fraga y su particular visión de la economía. Siempre con la misma fórmula que le gusta al presidente. Sienta en la mesa al sindicalista, al empresario y le dicen qué necesitan. Y muchas veces hay que sacrificar algunas conquistas, entre paréntesis, como pasó con el tema de Vaca Muerta, porque no se podía desarrollar Vaca Muerta con los esquemas sindicales, con las conquistas salariales que habían logrado. Todo eso es la política de corto plazo para bajar la inflación. Y yo la apoyo plenamente, porque si no bajamos la inflación abajo del 1% al final de este año, no va a haber inversión privada. Va a los países que tienen la inflación controlada. Bueno, Javier González Fraga dice que la economía recontra arrancó y que se viene el 1% de inflación. Sí, vi también un comentario de que a partir del kilómetro 100 la cosa era distinta, ¿no? Sí. A 100 kilómetros de la capital federal. El 100 no lo sé, el 101 ya te puedo decir, y a partir del 101 que está mal, y a partir del 99 para abajo también está mal. Yo creo que la economía todavía no reacciona, que hay algunos sectores muy concentrados, o los más, ricos, si se quiere decir de alguna manera, que están teniendo alguna recuperación, están teniendo rentas extraordinarias, que tiene que ver más con la bicicleta financiera que con lo productivo, que es lo que da el trabajo en el día a día. Bueno, fíjate, ustedes, un tema que vos hablás mucho, Marco, la caída de las pymes industriales, ¿no? 3,8 en abril se desplomó. La fabricación de alimentos, en el primer trimestre cayó 2,3% la producción de alimentos en el primer trimestre del año. Eso está hablando que no se consume. Yo siempre uso un indicador que me parece el más llamativo en los últimos tiempos. El hecho de que la leche esté cayendo, el consumo de leche esté cayendo cerca del 10%, me parece que es el dato que uno tiene que... Nadie deja de consumir leche. Cuando dejas de consumir leche es porque no te alcanza el bolsillo, no llegas a fin de mes. Y esa es la parte donde el gobierno... Bueno, lo dijeron hoy, ¿no? No le encuentra la vuelta. No le encuentra. Por eso que nosotros venimos insistiendo con estos temas, venimos haciendo propuestas como el plan Bajemos los Precios, que puede no gustarte, pero sentémonos y discutamos algo. Claro. No, tu respuesta no puede ser, no le encontramos la vuelta, bueno, agarrarlo de otro que te estamos dando servido, bueno, aplicalo, si no te gusta, discutamos, cambiémosle algo, pero no, la respuesta es
la crítica más personal. ¿Por qué pensás que se desactivó Precios Cuidados? De la manera en que se desactivó. Porque eso era una referencia interesante para los precios. Sí, yo creo que Precios Cuidados tampoco estaba funcionando. Lo visto está que... Antes decís, no ahora. Ni ahora ni antes. Sí. La prueba está que venís con una inflación de entre el 20 y el 25% hace 7 años. Sacando el 2014 y el 2016, que fueron 2 años con devaluación y tarifazo. El del 2014 un poco menos que el 2016, pero fueron con esquemas parecidos. El resto tenés entre el 20 y el 25. Eso te muestra que Precios Cuidados no te funciona. Te puede funcionar de manera circunstancial, mientras que vos haces otras cosas. Pero lo que no puede ser es una herramienta para bajar la inflación. Es algo sirve para 6 meses, para productos específicos. Por eso que el plan nuestro, de Bajemos los Precios, está orientado a productos muy específicos de la canasta básica de alimentos. Mientras tanto, haces todo el resto de las otras cosas que hay que hacer. No es en sí una política antiinflacionaria. Ahora, Marco, está clarísimo, para cortar la inercia, ¿no? Marco, está clarísimo que el gobierno y el relato que construye día a día, te está hablando Javier González Fraga de que la economía recontra arrancó a partir del kilómetro 100. El ministro Duhovne que dice que ya no hay brotes verdes, sino que hay un pequeño bosque. ¿Dónde están? ¿En la realidad de quién? A ver, yo para seguir con las frases, ¿no? Cuando uno tiene que hacer un curso de jardinería para encontrar dónde están los brotes verdes, y es porque no están. Pero si la gente no lo termina sintiendo en el día a día, después son cuestiones más estadísticas o de algún sector particular. Te pongo un caso, por ejemplo, la automotriz. Puede ser que este año tenga recuperación. Ahora, cuando vos te fijás, tuviste suspensiones por 1 año y medio de varias de las empresas importantes, no tenés un aumento de las ventas de forma significativa. Son cuestiones más estadísticas, y no que signifique... De la macro, pero no le llegan a la gente. Otra de las noticias, Triaca hablando de que se recuperaron los puestos de trabajo que se perdieron. Sí, pero ¿dónde? Suponete que las estadísticas te den la razón. Los 200.000 puestos de trabajo, que es lo natural que una economía crece año a año, lo que se llama el crecimiento vegetativo. Eso no lo están contando. Tuviste 200.000 en el pasado, 200.000 más lo que destruiste. Claro. Vos por año tenés que estar creciendo a 250.000 puestos de trabajo nuevos. Claro. Y eso claramente estamos muy lejos. Bueno, ahora continuamos. Usted sabe, lo venimos comentando aquí, la ofensiva del poder político del gobierno contra jueces que no les gusta es tremenda, es fenomenal. Y se han fijado, porque lo han dicho públicamente, lo han dicho a través de sus operadores en los medios, que hay determinados jueces que no les gusta y los quieren sacar. Freiler es uno de ellos. ¿Por qué? Porque Macri se la tiene jurada por ser uno de los camaristas que en su momento, hablando de las escuchas y de los espías, ratificó todo lo que se había investigado respecto al espionaje ilegal en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Se lo quieren sacar de encima, como sea. Y para esto montan operaciones a través del aparato mediático judicial que lo tienen a favor. Hace un montón de tiempo que se sabía que no tenían los votos en el Consejo de la Magistratura, pero decían o armaron el relato de que había un consejero, ¿cómo es? Daniel Candis. Jorge Daniel Candis. Que habían logrado que Candis iba a votar por la destitución. Cuando era mentira. Se supo siempre que ese consejero estaba en contra de la destitución, pero armaron un gran relato. Entonces, ¿qué dicen hoy? El kirchnerismo presionó al consejero Candis y no lo pueden sacar. Ustedes lo presionaron a Candis, dice. Bueno, pero... cuando son minoría, ¿no? No, y no solo que somos minoría, sino que además, hace un mes, se vota en el Consejo de la Magistratura la citación de Freiler a una suerte de indagatoria, es decir, donde el doctor Tonelli, que es el que motoriza esta acusación en el Consejo, pide la citación de Candis porque ya había elementos para ser citado. Y en ese momento el profesor Candis vota en contra. La citación de Freiler. De Freiler, perdón, como imputado. En ese momento el profesor Candis vota en contra de eso porque consideraba que la investigación era incompleta y por lo tanto la decisión precipitada. Resulta que Candis ya tenía esa posición hace un mes y somos nosotros los que lo estamos presionando para que siga manteniendo esa misma posición, cuando la verdad que no hubo ninguna modificación del estado de cosas como para que cambiara el doctor Candis. ¿Se le cae otra operación al gobierno?
Fue el principal título de tapa del diario La Nación. Hoy. No, hace... Que Candice había cambiado el voto. Que tienen los votos. El domingo pasado. No ayer, sino el otro domingo. Claro. Y ayer la nota fue, perdió el voto clave. Claro, contando, fue el principal título contando con el voto de Candice. Exactamente. Que en teoría había cambiado cuando en realidad nunca había cambiado. Bueno, ¿y qué? ¿Se les cayó la operación ahora? Bueno, no sé, Rodolfo sabe infinitamente más que yo si van a evitar la sesión del jueves. No sé, probablemente porque hoy, en definitiva, sí se aprobó el dictamen que va a ser sometido a consideración del Pleno del Cuerpo, y para hoy estaban los votos, tenían los votos, es una comisión la que votó hoy a favor del dictamen de Tonelli, y el jueves no están los votos. Hoy yo escuché, por un lado, al doctor Candice en un pronunciamiento técnico que hizo, en donde insistió con lo mismo que decía hace un mes. Y no sé si va a pasar, va a ir al orden del día del plenario. La verdad que no lo puedo decir, no lo puedo afirmar. Lo que sí sé es que si lo ponen en el orden del día, van a perder y ese expediente se archiva, con lo cual van a tener que empezar. Ahora, a mí me gustaría... Ahora, es llamativo que si no lo hacen porque tenían urgencia, el gobierno ya lo quería tratar. Es llamativo que si no lo tratan este jueves, va a operar el gobierno, va a presionar sobre algún otro consejero para lograr ese voto. Bueno, ¿no? hoy ya escuché, va a operar, ya escuché a Alejandro Fargosi, ex consejero de la magistratura, operador del Colegio de Montevideo, el Colegio de Abogados de Montevideo, que es el que motoriza esta investigación contra Candice, ya apuntarle a la no contra Candice. Perdón, contra Freiler, ya apuntarle a la doctora Vázquez, que es otra jueza que hoy no votó porque no es miembro de comisión, pero que ya también tiene una posición tomada respecto de eso. Así que va a venir una ofensiva, va a seguir insistiendo. Mala ofensiva sobre Ruperto Godoy. Que fue judicial. Del Poder Judicial. Sí. Nada, y si no, esperarán a ver si en diciembre, si ganan las elecciones en octubre. Y el doctor Tonelli, muy suelto de cuerpo, diciendo hoy vamos a esperar que entre el senador Urtubey, que es un peronista más razonable, más racional. Es decir, como anticipando que a Urtubey lo tienen de su lado ya. Sí, Tonelli. que también me parece que Tonelli está hablando de más, evidentemente, todos estos días ha hablado de más, le ha garantizado a la prensa y a los medios que tenía algo que en definitiva no tenía, pero también no me quiero olvidar, bueno, pero Gustavo, eso habla, discúlpeme, eso es grave, porque eso habla de la impunidad con la que se manejan y el poder y el control que quieren tener sobre la justicia, cuando dicen que son transparentes y que quieren manejar la justicia en forma independiente. Bueno, llegaron con esa bandera. Digo, es vergonzoso estos manejos. Bueno, y no nos nos parece olvidemos. que a nadie, a ningún otro dirigentes se rasgan las vestiduras frente a estos manejos tan impúdicos que se hacen desde el poder con la justicia. Es así, Gustavo. Mire, el 10 de diciembre del 2015 asume Mauricio Macri la presidencia. Pocos días después quieren meter por decreto en comisión a 2 ministros de la Corte. Y a los pocos días consuman un hecho que todavía sigue produciendo mucho daño institucional, que es la usurpación de la banca del Consejo de la Magistratura, que le correspondía al Frente para la Victoria y en donde hoy está sentado Tonelli. Tonelli, claro. Con ese miembro ilegítimo del Consejo motorizaron todas estas investigaciones que vienen del año pasado. Y no nos olvidemos que renunció el doctor Rosansky por digamos, el mismo modus operandi. Claro. El mismo modus operandi. Y la verdad que acá primero fue la decisión política del presidente Macri de querer cargarse a Freiler, a Rafecas, a Ollarvide, a Rosansky, a Casanelo. La operación que le hicieron a Casanelo con las escuchas, bueno, que había estado en ahí entra de vuelta la AFI. Bochornoso. Bochornoso. Bueno, la decisión política fue primero y después encontraron un supuesto caso. En el caso de Freiler, Clarín saca una nota, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que no es el colegio público, es una asociación privada que está llena de defensores de la dictadura militar, defensores de genocida, fueron los que hicieron la denuncia. Con lo cual, ahí está el trípode, medios de comunicación, Pablo Tonelli legítimo, Colegio No hay que olvidarse a los camaristas que ratificaron la paritaria de los bancarios, que les iniciaron pedido de juicio político, a la jueza Martina Form, lo que le han hecho a la jueza Martina Form. Todavía no se terminó el juicio político contra la doctora Form, está ahí dando vueltas. Hasta una granada en la casa le metieron. Y la persecución a su familia. ¿Por qué? Porque aceptó cautelares de los vecinos por los tarifazos.
Todo eso le han hecho a estos jueces porque no han fallado como el gobierno quiere. Al hijo de la doctora Servini de Cubría, que reclamaba transparencia en el dinero de la Corte. Lo sacaron. Lo sacaron. Exacto. Bueno, y la designación de Carlos Maíquez en la Cámara Nacional en la Cámara Federal de Casación Penal es un hecho que yo no creo que tenga demasiadas, una gravedad inédita, digamos, en nuestro país. Esta gente es la que vino con la bandera de la República, de la institucionalidad, de la transparencia, y se han cargado absolutamente todo, Constitución, leyes, reglamento. En el Consejo de la Magistratura, desde hace 1 año y medio que vienen sacando cuestiones totalmente muy oscuras y absolutamente ilegales. Lo de Freiler es un caso más, pero grave. ¿Crees que la Corte va a tratar el caso Milagro Sala mañana o se posterga? Por lo que a mí me cuentan, no, pero nunca se sabe. Claro. Nunca se sabe. Dicen que están tratando esencialmente los temas en los que están todos de acuerdo. Es decir, en los que vos, porque después del 3-2... Sí. El que se quema con leche es una vaca y llora, ¿no? Después. Y aparentemente no está el voto de Carlos Rosenkrantz en el tema de Milagro Sala, en el cual dirían que está mal presa, no ordenarían la libertad, le dirían a la justicia de Jujuy. Sí, decían ustedes. Esto está mal. Claro, está mal. Bueno, pausa y ya volvemos,